Como símbolo, el corazón trasciende el tiempo, el espacio y la cultura. Pocos cuestionan la premisa de que si conectamos con el conocimiento interno del corazón, podemos acceder a su sabiduría como fuente de amor y guía superior. De todos los órganos del cuerpo, tanto como el vaso, el hígado, los riñones, el corazón es el único que posee inteligencia. Desde el 2013 hemos avanzado mucho en el cálculo y la cuantificación de la coherencia y la transformación, dos conceptos esenciales para poder comprender el papel del corazón: coherencia y transformación. Casi todo el mundo reconoce que los más elevados sentimientos del corazón nos conectan con la conciencia del amor, la compasión, la gratitud, la dicha, la unidad, la aceptación, el altruismo. Y estos sentimientos nos hacen sentir plenos y conectados. Pero el problema radica en que estos sentimientos superiores del corazón a menudo surgen por azar, en función de algún acontecimiento acaecido en el entorno, en lugar de ser algo que podamos evocar a voluntad. No cabe duda de que supone un gran desafío conservar el equilibrio mental y emocional en la cultura actual, que es tan estresante, acelerada, ¿no? Todos estamos concentrados en producir, ¿no? Y en terminar cuanto antes. Entonces todo esto ha llevado al desequilibrio en el corazón. A comienzos del siglo XX casi nadie moría por un fallo cardíaco, pero hoy en día es la mayor causa de muerte, los fallos cardíacos, ¿no? Porque el estrés es uno de los factores que más contribuyen a las enfermedades cardiovasculares. Pero, dice Joe Dispenza, que existe un antídoto. Estudiando e investigando los diversos aspectos de la coherencia cardíaca, descubrimos que podemos regular nuestros estados internos con independencia de cuáles sean las circunstancias del exterior. O sea, podemos generar voluntariamente coherencia cardíaca. Bien, para ello, en el Instituto HeartMath, ¿no? Las siglas HMI, es una organización que investiga justamente esta coherencia que existe entre el cerebro y el corazón, ¿no? Está muy interesante esto porque... Bien. El fundamento de esta asociación, cerebro-corazón, es la creencia compartida de que para cambiar su futuro una persona debe combinar una intención definida, cerebro coherente, con una emoción superior, corazón coherente. Y eso es lo que ha investigado esta asociación. Dice que si le sumamos a una intención o pensamiento un sentimiento o emoción, podemos transformar nuestra energía biológica y así transformar nuestra vida. La unión de estos dos elementos ejerce efectos constatables en la materia. Bien, bueno, acá hace ejemplos de talleres, ¿no?, que se hacen ahí, qué sé yo. Bien, a ver. Bueno, acá él vuelve a hacer referencia a los centros de energía. El corazón es la intersección entre los tres centros de energías inferiores
¿bien? Y los 3 centros de energía superiores. Nos conecta con el campo unificado y representa la unión de la dualidad o la polaridad. En este centro, la separación, la división y la energía polarizada se unifican. Los opuestos yin y yang se unifican, se funden y se convierten en uno. Cuando el corazón se torna coherente, el sistema nervioso incrementa la energía. Esto influye en casi todos los órganos del cuerpo, ¿no? El corazón y el cerebro trabajan en cooperación de tal modo que nos sentimos conectados, satisfechos, ¿no? Cuando el corazón rige nuestro estado, la plenitud que experimentamos elimina cualquier sentimiento que podamos albergar de carencia y de necesidad. Ya no esperamos que algo externo venga a nosotros, ¿no?, a poner remedio a nuestra falta, sino que justamente activamos este centro del corazón y nos conectamos nosotros voluntariamente. Si los primeros 3 centros, que reflejan nuestra naturaleza animal y se basan en la polaridad, los opuestos, la competición, la carencia, ¿no? El 4.º centro da comienzo al viaje a la naturaleza divina. Desde el centro del corazón transformamos la mente y la energía de tal modo que ya dejamos de existir desde el egoísmo para existir desde el altruismo. Y en este estado, la separación y la dualidad nos afectan menos. Este sistema nervioso autónomo, que es la parte involuntaria del sistema nervioso, se divide en 2 subsistemas, el simpático y el parasimpático. Cuando está en funcionamiento, el simpático regula los actos y las reacciones inconscientes del cuerpo, ¿no? La aceleración de la respiración, la elevación de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas. Su función principal consiste en estimular la reacción de lucha o fuga ante el peligro, que puede ser un peligro real o un peligro percibido. Este sistema simpático trabaja para protegernos del ambiente externo. Ahora, el parasimpático complementa al simpático en cuanto que ejecuta las funciones opuestas. ¿Por qué? Porque se encarga de conservar la energía, relajar el cuerpo, ralentizar las funciones de alto rendimiento del sistema simpático. El parasimpático se encarga de proteger nuestro sistema interno. Si el sistema nervioso autónomo fuera un automóvil, el sistema parasimpático sería el freno y el simpático sería el acelerador. Estas 2 ramas, simpático y parasimpático, comunican constantemente el corazón con el cerebro. El corazón y el cerebro comparten más conexiones nerviosas que cualquier otro sistema del cuerpo. El sistema simpático y el parasimpático trabajan todo el tiempo para mantener este equilibrio que se llama homeostasis en el cuerpo, ¿no? Cuando el organismo se encuentra en homeostasis, solemos sentirnos relajados y a salvo en el entorno, instalados en este estado en que los sistemas del cuerpo trabajan en armonía y el gasto de energía es mínimo. Podemos influir voluntariamente en el sistema nervioso para generar coherencia. Si queremos acceder a esas emociones que producen coherencia, las conexiones neuronales entre el corazón y el cerebro deben funcionar a la perfección, de manera equilibrada y coordinada. Cuando el corazón late de manera coherente y ordenada, aporta coherencia
al sistema nervioso autónomo. A su vez se mejoran las funciones cerebrales y eso nos lleva a estar más abiertos, creativos, centrados. Todos sabemos que lo contrario de la coherencia es la incoherencia, ¿no? No hace falta explicarlo. Cuando el corazón late de manera incoherente, nos sentimos desequilibrados, ansiosos, desconcertados. Como el cuerpo opera en modo supervivencia, es como que funcionamos como un animal primitivo, ¿no? La incoherencia viene del estrés, que es la reacción del cuerpo y la mente a interferencias y molestias del ambiente externo. Si el sistema nervioso, el parasimpático, funciona óptimamente, cuando nos sentimos a salvo, el simpático tiende a activarse cuando nos invade la inseguridad. El estrés que experimentamos en esas circunstancias no depende del estímulo exterior, sino que puede ser la consecuencia de reacciones emocionales mal gestionadas. Bien. Cuando estamos en homeostasis, estamos como calibrados. Pero cuando nos instalamos en emociones como el resentimiento, la rabia, los celos, la impaciencia, la frustración, perdemos nuestro equilibrio interno. ¿Bien? ¿Y el cuerpo qué tiene que hacer? Esforzarse por mantener la homeostasis. Entonces empezamos a sufrir muchos síntomas relacionados con el estrés. Esta desazón constante se alimenta del campo invisible de energía que envuelve al cuerpo y hace que disminuya nuestra fuerza vital, y con el tiempo nos empezamos a sentir enfermos, cansados. Y nos vemos atrapados en un bucle, en el que la incoherencia y el caos para nosotros ya comienzan a ser normales. Para gestionar el estrés es muy importante una cualidad que se llama resiliencia, que es la capacidad de prepararse, recuperarse y adaptarse frente al estrés, la adversidad, el trauma o el desafío. La resiliencia y la gestión de las emociones son fundamentales en numerosos procesos psicológicos implicados en la regulación de la energía, la rapidez con la que el cuerpo se repone, la capacidad para conservar la salud y mantener esta homeostasis. Nos han hecho creer que el cerebro gobierna nuestra biología. Si bien esto es verdad, también es cierto que el corazón es un órgano autorrítmico, lo que significa que el latido se origina en el interior del corazón y no por una orden del cerebro. En el caso del humano, cuando es feto, ¿no? Está dentro del vientre materno, el corazón empieza a latir antes que el cerebro se haya siquiera formado. Mientras que la actividad eléctrica del cerebro no comienza hasta la 5ª o la 6ª semana de vida. Esto demuestra que el corazón posee la capacidad de tomar la iniciativa de la comunicación con el sistema nervioso central. El corazón contiene nervios pertenecientes a las 2 ramas del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan? El simpático y el parasimpático. Y dicen, ¿no?, que afectan al funcionamiento del corazón entre latido y latido. Este dato es muy importante porque, ya sea que si somos conscientes de ello o si no, cada emoción que experimentamos influye en el ritmo cardíaco, por cuanto el corazón recibe la información
a través del sistema nervioso central. O sea, el corazón, el cerebro límbico y el sistema nervioso autónomo están íntimamente relacionados porque el equilibrio o el desequilibrio de uno de ellos afecta a los demás. El cerebro límbico es la sede del sistema nervioso autónomo. También se conoce como cerebro emocional. Así pues, cuando transformas tus emociones, estás modificando tus funciones autónomas. Hace mucho tiempo se pensaba, y se pensó durante mucho tiempo, que un ritmo cardíaco regular era signo de buena salud. Hoy en día sabemos que el ritmo de nuestro corazón cambia con cada latido, incluso cuando dormimos. La clave, dice que han descubierto, ¿no?, los investigadores, radica en mirar los espacios entre latidos de los registros BRC, que sería registros de variabilidad del ritmo cardíaco, más que en los picos que señalan los propios latidos. Es parecido al código Morse, ¿no?, cuya interpretación se basa en los intervalos entre transmisiones. En el caso del corazón, los intervalos entre latidos constituyen transmisiones complejas que albergan mensajes entre el cerebro y el cuerpo. En 1990 se descubrió que cuando las personas se concentraban en el corazón y evocaban emociones superiores, ¿no?, como la gratitud, la compasión, la dicha, esas emociones se reflejaban en forma de patrones coherentes en el ritmo del corazón. Y lo contrario se advertía cuando tenían sentimientos estresantes, ¿no? Esto permitió relacionar los estados emocionales con los patrones estos de BRC. También observaron que la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto y el ritmo del corazón eran reacciones biológicas distintas. Por ejemplo, una persona podía mostrar una frecuencia alta y seguir reflejando un estado de coherencia. En consecuencia, se concluyó que los ritmos cardíacos pueden crear estados internos coherentes. Bien, cuando decidimos cultivar y experimentar emociones elevadas y la señal coherente que éstas transportan llegan al cerebro, se liberan en el cuerpo compuestos químicos acordes con esos sentimientos y emociones, y llamamos a ese proceso un sentimiento, y los sentimientos positivos nos provocan sensación de liviandad y libertad. La energía que alienta el estado de tu ser en esas ocasiones es elevada. Y eso provoca como una cascada, dice, de como 1400 transformaciones bioquímicas en el cuerpo. En lugar de recurrir al campo invisible de energía que rodea nuestro cuerpo para transformar esta energía en compuestos químicos, estaríamos así enriqueciendo y expandiendo ese campo, y eso provocaría una expresión química acorde con el cambio de energía. ¿Cómo?, nos preguntamos. Si los primeros centros de energía del cuerpo se dedican a consumirla en situaciones de desequilibrio, el corazón, por el contrario, expande la energía, y cuando presto atención al corazón para crear y sostener emociones elevadas, la energía coherente resultante lo hace latir como un tambor. Ese latido rítmico y coherente crea un campo magnético alrededor del corazón y por consiguiente del cuerpo, ¿no? Igual que el latido rítmico de un tambor genera una onda
de sonido registrable que cuanto más fuerte es el ritmo coherente del corazón, más se expande el campo de energía. En cambio, cuando me siento herido, enfadado, estresado, celoso, rabioso, frustrado, la señal que viaja del corazón al cerebro se torna incoherente. Y eso libera unos 1200 compuestos químicos al organismo acorde con esos sentimientos. Bien. También han descubierto que nuestras sensaciones influyen minuto a minuto, segundo a segundo en el corazón, y que nuestros sentimientos y emociones ofrecen una de las claves para desentrañar la inteligencia del corazón. Como los sentimientos y las emociones son energías que emiten poderosos campos magnéticos, cuanto más fuertes sean los sentimientos elevados, más intenso será ese campo. El corazón crea el campo magnético más intenso del cuerpo. Si colocamos un dedo sobre la muñeca, ¿no?, como hacemos así para tomar el pulso, ese pulso es una onda de energía conocida como onda de la presión sanguínea y viaja por el organismo influyendo en la totalidad de sus funciones, incluidas las del cerebro. El pulso magnético del corazón no solo reverbera en cada célula, sino que crea un campo alrededor de nuestro cuerpo que se puede medir a una distancia de hasta entre 2 y 3 metros mediante un detector de gran sensibilidad llamado magnetómetro. Cuando activas el corazón evocando emociones elevadas, no solo envías esa energía a cada célula, sino que también irradias los sentimientos al espacio, o sea, al entorno, ¿no? Recurriendo a electroencefalogramas, los científicos descubrieron que cuando el corazón entra en un estado de coherencia, el ritmo cardíaco arrastra las ondas cerebrales a una frecuencia de 0,10 hercios. Además, la sincronización entre el corazón y el cerebro se incrementa cuando el corazón del sujeto muestra un patrón coherente. La frecuencia coherente de 0,10 hercios se ha revelado un estado óptimo de rendimiento, y una vez que la mente analítica se retira de escena, el individuo puede bajar por la escalera de la conciencia de las ondas alfa a las zeta y a las delta, el estado en el que las funciones regeneradoras del cuerpo se ponen en marcha. Bien. Detrás del esternón, ¿sí?, detrás del esternón, que sería este, ¿no?, tenemos la glándula famosa esta llamada timo, que se encuentra íntimamente ligada al centro del corazón. El timo es uno de los órganos más importantes del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque posee un papel primordial en la generación de las células T, la letra T, que defienden el organismo de patógenos como virus y bacterias. El funcionamiento de la glándula timo es óptimo cuando en nuestra etapa de vida estamos al comienzo de la pubertad, pero empieza a mermar a medida que vamos envejeciendo, porque disminuye la producción de la hormona del crecimiento. El timo es propenso a sufrir los efectos negativos del estrés a largo plazo. Cuando vivimos, está dando Moreno, en modo de emergencia, ¿no?, o sea,
centrados en los tres centros energéticos, los de supervivencia, ¿no? Mucho tiempo, este campo vital disminuye la totalidad de la energía, porque necesitamos dirigirla hacia el exterior para protegernos de las amenazas externas. Entonces tenemos poca energía para afrontar las amenazas internas. No sé si se va entendiendo esto. Hola, Xiomara. Bueno, gracias a vos por estar acá. Yo también me siento agradecida. Muy interesante esto, lo que estamos aprendiendo acá de Show Vitales, ¿no? Fíjense en qué cosa, ¿no? Esto de lo interno y lo externo, y cómo todo está regulado por esta glandulita tan pequeña llamada timo, ¿no? Que nosotros ni le damos bolilla. Entonces, si nosotros movilizamos el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga del crecimiento y la regeneración, la glándula timo se va a activar también. Entonces le estamos insuflando energía a esa glándula timo. Cuando estimulo el parasimpático. Acuérdense que hablamos del simpático y del parasimpático. Bueno, acá le hace una explicación. Y otra vez vuelve a recalcar esto de la coherencia y la incoherencia, ¿no? Y ahora lo que va a explicar, que es muy importante, es qué pasa cuando nosotros sufrimos estrés crónico, como la mayoría de los seres humanos en este mundo, que todo el mundo vive estresado, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Cuando estamos en estrés constante, el centro del corazón entra en incoherencia y ahoga la capacidad de crear. Como reacción al desorden en el ritmo cardíaco, el cerebro sufre desintegración e incoherencia. Y esa incoherencia se refleja en los sistemas simpático y parasimpático. Recordemos que el parasimpático, si lo comparábamos con un automóvil, es el freno y el simpático es el acelerador. Cuando están funcionando en discrepancia, nuestro cuerpo recibe un mensaje parecido a dar gas al auto, ¿no? Al mismo tiempo que estoy pisando el freno. El que entiende de automotores, ¿no? Sabe qué va a pasar cuando hay oposición entre estas dos fuerzas. Vamos a desgastar los frenos y forzar la transmisión. Entonces, este estado de contraposición y resistencia malgasta energía. Entonces, ¿qué hace? Nos quedamos con poco combustible, como el auto. Entonces, el estrés prolongado desgasta el organismo hasta tal punto que suprime nuestra capacidad de reparar el cuerpo y conservar la salud. Y ya ahí no tenemos más vitalidad y tampoco somos resilientes. La resiliencia, acuérdense, que se basaba justamente en la gestión eficiente de la energía. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Malhumorados, cansados,